Hemos dicho que la formación es un efecto. Quiere decir que los productos de la acción educativa no son los que, digamos, constituyen la formación misma. Hay productos, por ejemplo, no sé, aprender ciertas teorías, aprender a aplicar ciertas fórmulas, a aprender a interpretar ciertas cosas a partir del saber que se transmite. Pero digamos el asunto de la formación es algo de lo que podemos saber solo, digamos, al final del proceso. Podemos verificar, hubo formación, así como también uno puede decir, en el caso de la relación entre un padre y un hijo, una cosa es que haya un genitor y otra cosa es que, digamos, haya efectivamente ese efecto padre y que alguien pueda decir, hubo padre. Entonces, digamos, uno puede tener como objetivos, como asuntos del producto buscado, elementos que ayudan a producir las condiciones de posibilidad de la formación. Eso quiere decir que el efecto formativo puede ser producido por alguien sin estar pensando en el efecto formativo, sin estar pensando en la formación. Basta, por ejemplo, con que alguien efectivamente tenga un deseo de saber y que ponga delante del otro ese deseo de saber, que encarne ese deseo de saber y que, por supuesto, como toda relación de deseo, se visibilice, digamos, que hay una falta en relación con eso que busca, porque el objeto del deseo es inaprehensible y cuando hacemos de la búsqueda del deseo el saber mismo, pues queda evidente, si uno encarna realmente ese deseo, queda evidente que también es carente, que también es faltante. Y eso, así no se sepa, le da al otro la opción, digamos, de alojarse en esa modalidad, bajo la égida de esa modalidad, pero en ese pequeño hueco generado, en esa falta generada por la relación que se tiene con el saber. Entonces, no necesariamente hay que saber lo que se está haciendo para producir un efecto de formación. Basta con hacer bien el producto, no el efecto, el producto, para que tenga ocasión, digamos, lo que estamos llamando formación. Por eso no ayuda en nada entender de alguna manera el proceso formativo si uno no encarna una relación de deseo con el saber y si no pone en la escena del otro su propia falta en relación con ese objeto. De manera que estamos hablando un poco de que la acción con arreglo a fines, digamos, tiene una cantidad de otros productos, de otros subproductos. Es claro, digamos, en la historia del pensamiento sobre las sociedades, que, por ejemplo, la plusvalía no es el asunto mismo de la producción y, sin embargo, es ese pequeño factor de plus el que garantiza la reproducción del capitalismo. Entonces, habría que diferenciar entre el efecto y los subproductos, como se los llama en algún autor. Por ejemplo, cuando el aprendiz constituye, digamos, la respuesta a la posición del enseñante, digamos, él responde sencillamente a lo pedido. Si lo pedido cambia, él responde de otra manera, transforma sus productos, pero no tiene una posición en relación con el saber, tiene una posición en relación con el otro. Entonces, solamente en el instante donde se da esa discontinuidad llamada formación, es decir, cuando el otro asume el deseo de saber, ahí se produce un cambio radical, y es que el que antes era como la respuesta, como el sentido de la acción del docente,
ahora él está puesto en posición de agente, ahora él es el que desea el saber, y por lo tanto fíjense que cómo subordina la posición del otro, que era dominante, ahora está subordinada a esta posición de este nuevo sujeto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué nuevo? Porque, por ejemplo, ahí hay un subproducto muy interesante, y es que ahora el sujeto se da a sí mismo un nombre. Antes no tenía un nombre, no ocupaba el lugar dominante, digamos, de esa estructura, sino que era, digamos, el sentido de la acción del otro, mientras que ahora, al ponerse como agente, es él el que adquiere un nombre en relación con el saber y por lo tanto, digamos, cambia su relación con el otro, que ahora será un par, su relación con el saber, que ahora no es el asunto que hay que hacer, sino el asunto que se pone delante como posibilidad. Ese es un ejemplo de sobreproducto. También podríamos mostrar cómo hay un olvido, por ejemplo, el sujeto, se puede verificar cómo el sujeto empieza a hablar con su propia voz, pero en gran medida puede estar repitiendo algo de lo aprendido. Sin embargo, digamos, él lo siente como propio, y ahí es donde hablo de una especie de olvido. Lo siente como propio porque efectivamente ahora está saliendo de su palabra, no de su voz, no es algo que repite del otro, no es algo que aplica porque el otro le enseña cómo hacerlo. Entonces se olvida un poco el proceso formativo, digamos, o el acontecimiento formativo, las condiciones que han dado lugar al efecto formativo, se olvidan a nombre de la nueva asunción. Es decir, es como volver a empezar en relación con el saber, implica un poco olvidar. Una anécdota un poco en relación con eso tiene que ver con lo que recordamos acerca de la vida institucional. Se nos quedan, por ejemplo, en la memoria acontecimientos del orden de la satisfacción más inmediata, lo que hicimos cuando, no sé, inventamos una diablura en el colegio, las reuniones de los profesionales cuando cumplen años de haber egresado, traen mucho a cuento este tipo de acontecimientos. Es como borrar de la memoria, digamos, el acontecimiento que efectivamente los puso en el lugar que ellos mismos escogieron, pero dadas esas condiciones de posibilidad. Y, digamos, queda muchas veces queda una huella en el sentido de que si uno pregunta qué acontecimiento lo puso en relación con el saber, generalmente yo hago esa encuesta siempre y nunca he encontrado una respuesta del tipo cuando encontré que, no sé, que había 3 palancas en el mundo, fui feliz y escogí eso. No, siempre el recuerdo es un recuerdo en relación con la presencia de alguien, lo cual ratifica esa idea de la transferencia de trabajo. Es decir, hubo alguien que hizo algo de cierta manera que me llevó, digamos, a hacer esa elección. Entonces tenemos el producto, que es digamos, aquello para lo que lo contratan a uno como docente, pero también está el efecto que puede ser el de la formación, y también hay unos subproductos, como pueden ser, por ejemplo, que estamos poniendo del olvido. Y otro que se señaló antes, que también me parece muy importante, y es que digamos, la modalidad de satisfacción, digamos, al elegir otro objeto, además de, no solamente, pero al elegir otro objeto, permite que haya algo de la relación con el otro que se morigera y aparece, digamos, como una dimensión ética en el sujeto. No es un tema de buenos consejos, sino que aparece como resultado de la relación con el saber, la nueva relación con el saber, aparece una nueva dimensión ética.